Hola a todos, soy Pablo y en este vídeo vamos a hablar sobre los Game Studies. Los Game Studies o estudios de juego son una disciplina con fecha de inicio en 2011, debido a que las herramientas que existían no servían para estudiar el videojuego como nuevo producto de entretenimiento. Se podría considerar como origen la publicación del doctor en informática Sven Arce, hablando sobre la posmodernidad y el capitalismo. Otros autores que también contribuyeron a la creación de la disciplina son Jesper Juhl, un desarrollador de videojuegos, y Gonzalo Frasca, un docente y desarrollador de videojuegos. Estos fundamentos fueron apoyados y engrosados por más autores y sus teorías, como pueden ser Mary-Laure Ryan, Janet Murray, que era catedrática de informática, y el académico Henry Jenkins. Todos estos autores reivindicaban un espacio para el videojuego alejado del estudio de la literatura. Se pretendía un espacio para el estudio de una nueva disciplina que no podría ser estudiada con las herramientas con las que se estudiaban habitualmente los medios tradicionales como el cine o la literatura. En definitiva, pedían una nueva disciplina para un nuevo campo desde un nuevo enfoque. Luis Navarrete enuncia que buscaron, quizás de forma errónea, el separarse de la literatura y el cine, cosa que se está recuperando actualmente, ya que se puede observar cómo la narrativa invade el ámbito videolúdico. Los Game Studies nacen para huir y escapar de las herramientas que la narratología tenía para estudiar los textos narrativos. Los estudios del juego se componen principalmente de tres disciplinas: la ludología, la narratología y el experiencialismo. La ludología estudia el juego como sistema, como regla y mecánica, mientras que la narratología estudia la forma de contar la historia en sí misma y en cómo está escrita. Según Janet Murray, el ordenador es un medio para contar historias. Murray nunca aplica la narrativa ni el análisis estructural a ningún videojuego, solo realiza esta afirmación creando así la línea de la narratología. El experiencialismo es el conjunto de libros, teorías e investigaciones sobre el diseño de juegos. La expresión diseño de juegos va unido a la propia esencia de lo que hace el videojuego, ya que el videojuego es eso mismo, una experiencia diseñada. Como tal experiencia, el videojuego se fusiona con una actividad anterior al propio videojuego, que es el diseño, en concreto el diseño de producto enfocado al usuario. Es el usuario el que utiliza un dispositivo para jugar. Hay otras disciplinas que entran en los Game Studies, como pueden ser el Human Computer Interaction o el Player Computer Interaction. La disciplina del Human Computer Interaction, o HCI, estudia cómo los usuarios se comunican con las computadoras y recogen la ruptura entre el software de producción y el videojuego. Debido a la naturaleza del videojuego, muchas veces el propio juego no te deja avanzar y te controla, por así decirlo, el progreso. Esto se deriva al subcampo del PCI, Player Computer Interaction. Los Game Studies caminan hacia la narratología. Un juego narrativo siempre será una experiencia más democrática que uno no narrativo, según Navarrete. Un juego narrativo va a tener más ventas y más usuarios que un juego no narrativo. Las grandes empresas siguen esta tendencia narratológica, puesto que el mercado dicta la norma y los juegos narrativos tienen más audiencia. Un juego no narrativo tiene más problemas a la hora de jugarlo. Presenta desafíos a la habilidad del jugador que requieren de una estrategia específica o adaptarse a que el juego funcione con factores aleatorios o al azar, como pueden ser juegos como Hollow Knight, o League of Legends, Enter the Gungeon o Hearthstone. Estos títulos comprometen a determinados usuarios, ya que no tienen la habilidad o el tiempo necesario que estos juegos piden para poder dominarlos. El ser humano es un ser narrativo, por lo tanto la narrativa nos compromete a todos, ya que nuestra forma de pensar es a través de las historias. Por este motivo, las empresas hacen caso al mercado, que demanda buenos juegos narrativos, ya que tienen una audiencia más amplia. Al haber una demanda más alta de estos juegos, los Game Studies y los videojuegos se han centrado más en la narrativa e incluso han llegado a centrarse más en la neurología. El Player Computer Interaction estudia cómo un icono en pantalla puede tener todo un significado para un jugador. Este significado se ha estipulado en un pacto no escrito con el jugador con el dispositivo. Hace unos años, el origen de la web ya conocía la interfaz y el significado, mientras que en un videojuego esta interfaz va más allá que los unos simples botones. Este significado se va estableciendo in media res, o sea, en mitad del videojuego o en mitad de la experiencia con el jugador. Uno de los problemas que puede tener el videojuego frente a otros medios es a la hora de transmitir la localización del verbo. Entendemos el verbo como la acción o mecánica que realiza el jugador a través de un personaje. Los verbos en el videojuego están localizados del cuello para abajo. El personaje puede saltar, correr, nadar, pelear, recoger objetos. Sin embargo, la profundidad de cualquier pensamiento se encuentra de cuello para arriba, es decir, soñar, pensar, amar, hablar. Esto hace que los verbos en el videojuego están localizados siempre en el tren inferior, lo cual hace que se puedan aproximar a temas menos profundos como pueden hacerlo el cine o la literatura, que pueden utilizar este verbo de cara o de cuello hacia arriba. Aún así, el videojuego puede evocar sentimientos a través de las reglas o mecánicas que se impongan.
En los juegos no narrativos se aprecian algunos cambios a la hora de transmitir un mensaje. Según Jess Shell, un juego no narrativo puede transmitir mensajes igual de importantes que un juego narrativo. La duración de la campaña principal de un videojuego es importante. ¿Son necesarias tantas misiones secundarias y opcionales? ¿La prolongación de la historia de esta manera afecta de forma negativa al contarla? Estas preguntas se las han realizado varios críticos de videojuegos, periodistas y desarrolladores, ya que en los últimos años se ha desarrollado la tendencia a extender la duración del videojuego más de 50 horas para completar su historia principal, sin contar, obviamente, todas las subtramas, misiones opcionales y tramas secundarias. Esto puede perjudicar la fluidez narrativa del videojuego, ya que el jugador al tener menos tiempo puede verse interrumpido constantemente con elementos que no le interesan, tediosos y que generan rechazos al videojuego. Algunos ejemplos son The Witcher Wild Hunt, que dura 100 horas, Dragon Age Inquisition con 127 horas o Red Dead Redemption 2 con 161 horas de juego. La inclusión de este contenido adicional tiene más consecuencias negativas que positivas. Por ejemplo, cuando un jugador intenta avanzar en la trama, pero es constantemente interrumpido por misiones innecesarias para el final principal. Es probable que esto haga que el jugador pierda el hilo y cree un sentimiento de frustración y de aburrimiento que haga que deje de jugar el juego sin completarlo. La elevada duración de los videojuegos puede ser un problema debido a que muchos de los jugadores son adultos y tienen trabajo, familia, responsabilidades que en la mayoría de los casos no permiten tener sesiones demasiado largas de juego. Esto hace que hay juegos que les parezcan excesivamente largos o que les resulte imposible de jugar por no tener el tiempo suficiente para completarlo en periodos cortos de tiempo. Es normal que estos jugadores se sientan entonces atraídos a títulos más pequeños, elaborados en su mayoría por estudios independientes o indies, como pueden ser títulos como Blasphemous, Hades, Stardew Valley o Unpacking. La mayoría de estos juegos se centran en el desarrollo constante de una historia. El jugador no pierde tiempo con misiones extras ni enfrentamientos aleatorios que no añaden nada al videojuego, sino que permiten que el jugador se centre en la parte importante del videojuego, que es la historia y la narrativa. ¿Existe una fórmula para crear una buena narrativa? Según Carlos Ramírez, no, ya que artísticamente todo vale y las fórmulas están para romperlas. Por ejemplo, el conocido director y diseñador de videojuegos Hideo Kojima ha demostrado en varias ocasiones que no hay ninguna fórmula o guía para conseguir un buen videojuego, una buena historia o una buena narrativa. Para que el videojuego desarrolle todo su potencial, debe seguir potenciando aquello que lo hace único, la interactividad, que es la complicidad entre el usuario y la obra. La inmersión es algo que suele ir de la mano en los videojuegos, que se enfocan más en la jugabilidad o que no presentan una narrativa clara. Según Gonzalo Frasca, no siempre viene todo de la narrativa, de crear mundos inmensos y vivos, y una buena historia, sino que hay que ofrecer al jugador cosas divertidas que hacer, como hacen los videojuegos del género roguelike, como pueden ser The Binding of Isaac, Hades o Enter the Gungeon, o los juegos enfocados al multijugador como los de la empresa Riot Games, como League of Legends o Valorant, o los juegos de deporte como pueden ser el NBA, FIFA o Madden. El género del sandbox o caja de arena funciona mejor que la repetición de la estructura de la dramaturgia clásica. Un personaje con una motivación, un protagonista contra su antagonista y el seguir el camino del héroe, ya que permiten al jugador una experiencia más abierta e inmersiva en el mundo que el desarrollador ha preparado. Como ejemplo de esto se pueden destacar la popularidad de videojuegos como Minecraft, Skyrim, Grand Theft Auto, Red Dead Redemption o Horizon Zero Dawn. Desde la aparición de los videojuegos ha existido el videojuego no lineal. Este juego es aquel en el que el jugador puede decidir el orden en el que se enfrenta a los desafíos que el juego le ofrece. La época dorada de este género fue la década de los 90, con la aparición de numerosos juegos RPG. Dentro de los juegos no lineales existen varias posibilidades. El juego puede tener varios finales alternativos que se activan o no en función de las acciones y decisiones tomadas por el jugador. Pueden tener un único final, pero ofrecerle al jugador la posibilidad de avanzar en la trama de forma desordenada o personalizada. También hay juegos que viven de ambas corrientes, por ejemplo el popular título indie Hollow Knight. En Hollow Knight existe una historia y una trama que completar, pero el jugador es libre de avanzar por donde quiera, salvo zonas más avanzadas que requieren de habilidades especiales. En Hollow Knight existen varios finales y depende de las acciones del jugador el completar el juego de una u otra forma. Otro juego con una mecánica parecida es Prince of Persia, las arenas del tiempo, que permitía al jugador rectificar decisiones y acciones retrocediendo varios segundos, pudiendo corregir la muerte del jugador, un error en un puzzle o la muerte de un personaje secundario. Este tipo de juegos tienen una serie de ventajas para el jugador en cuanto a la inmersión en el juego, ya que la experiencia se ve mejorada al ver que las decisiones y las acciones tienen una influencia real y visible en la trama. Esta influencia hace que el jugador se identifique mejor con el personaje.
La disonancia ludonarrativa se produce cuando la historia y la mecánica de un videojuego entran en un conflicto lógico. Esto quiere decir que la historia te está transmitiendo cierto mensaje que es contrario al gameplay del juego. El primero en utilizar este concepto fue Clint Hawking, que lo usó por primera vez al criticar el videojuego BioShock, donde afirmaba lo siguiente: BioShock parece sufrir una poderosa disonancia entre lo que se trata como un juego y lo que se trata como historia. Al poner los elementos narrativos y lúdicos de la obra en contraposición, el videojuego parece burlarse abiertamente del jugador por haberse creído en la ficción del juego. El aprovechamiento de la estructura narrativa del juego contra su estructura lúdica casi destruye la capacidad del jugador para sentirse conectado con cualquiera de ellos, lo que obliga al jugador a abandonar el juego en protesta, o simplemente a aceptar que el juego no se puede disfrutar como ambos, un juego y una historia, y luego terminarlo por el mero hecho de terminarlo. La disonancia ludonarrativa es un concepto poco conocido a día de hoy. Es uno de los problemas más importantes que puede tener un videojuego cuya historia tiene una gran importancia e intenta transmitir un mensaje y a la vez dar una gran libertad de acción al jugador que le permite actuar de una forma contraria a la prevista o narrada. Normalmente el género más afectado por la disonancia ludonarrativa es el género del sandbox, donde el jugador se puede mover con libertad por un mundo y completar las misiones principales y secundarias en el orden en el que crea conveniente. Algunos ejemplos de este problema son los videojuegos Grand Theft Auto 4, Red Dead Redemption 2, Uncharted y el polémico Call of Duty Modern Warfare 2. En Grand Theft Auto 4 controlamos a Niko Bellic, un ex militar de Europa del Este que viaja a Liberty City o Nueva York para vivir el sueño americano y escapar de su pasado. Hasta la cuarta misión del juego, la trama no requiere que usemos armas o que nos metamos en problemas, ya que el protagonista se supone que quiere evitarlo para poder avanzar con su nueva vida. Sin embargo, desde el final del tutorial es posible comprar armas y robar coches, asesinar a PNG o personajes no jugadores y meterse en todos estos problemas. Algo similar ocurre en Red Dead Redemption 2, cuando el protagonista Arthur Morgan le diagnostican tuberculosis, que cambia su forma de ver el mundo, de actuar y pasa a comportarse de forma honorable. Esta parte de la trama choca con el resto del juego, pues a lo largo del mismo puedes comportarte como un forajido y un bandido, y tras el diagnóstico y la reflexión de Arthur puedes seguir siendo un bandido y sembrar el caos a tu paso. Existe una forma de hacer un videojuego de mundo abierto sin el problema de la disonancia ludonarrativa. Un ejemplo muy bueno es Assassin's Creed 2. En este juego controlamos a Ezio Auditore, un florentino miembro de la Hermandad de los Asesinos, que debe completar las misiones que ésta le encarga. Durante la mayor parte del juego controlamos a Ezio, aunque en realidad estamos controlando a Desmond, que ha accedido a las memorias de Ezio a través de una máquina llamada el Animus, que le permite sincronizarse con su memoria y el ADN de su antepasado. La primera norma de la Hermandad de los Asesinos es simple e inquebrantable: no asesinar a inocentes, pero el juego nos da la libertad de salirse del guión y hacerlo. ¿Cómo evita el juego entonces la disonancia ludonarrativa? De manera muy simple. Si el jugador decide matar a un inocente, saldrá una alerta de desincronización bajo el mensaje "Ezio nunca mató inocentes", y si vuelve a repetirse, por si ha ocurrido por accidente, el jugador se desincronizará y el juego le obligará a retroceder hasta el último punto de guardado. Como en toda rama artística, en los videojuegos también se crea una tendencia a experimentar y a crear juegos más abstractos. Tanto en la literatura como en el cine, el objetivo era salirse de la norma establecida. En el videojuego ocurrió de la mano de Mel Crusher en Deus Ex Machina, en 1984. Hasta el momento, la trama usual en un videojuego era el completar una serie de objetivos o desplazarse de un punto A a un punto B dentro del mapa, pero con Crusher cambia esto con su forma de juego al no indicar qué tiene que hacer el jugador y hacer que él mismo lo deduzca. Con el cambio de milenio llegó una oleada de nuevos juegos vanguardistas, cuando el videojuego ya era más aceptado y estaba casi consolidado como medio de entretenimiento. Recogiendo el mando de Crusher, hubo algunos videojuegos que rechazaron la idea de definir el objetivo final de un videojuego. Algunos de los juegos de esta corriente son Animal Crossing, Minecraft, Terraria, Starbound o No Man's Sky. Nintendo apostó por este tipo de videojuegos con Animal Crossing. En este título el jugador controla a un humano que llega a un pueblo o isla, dependiendo del título, en la que habitan animales antropomorfos. Cuando llega le recibe Tom Nook, el tendero del pueblo, que le comunica que ha construido una casa al jugador a cambio de una hipoteca. Esto puede chocar al jugador, pero lo importante es que el jugador puede desarrollar su vida normal en el juego, aunque no pague nada de la hipoteca. El personaje puede hacer todo lo que el juego le ofrece: pescar, cazar insectos, desenterrar fósiles, hablar y convivir con los vecinos y obtener dinero para comprar muebles, para la casa, ropa o herramientas. El jugador es libre de decidir si quiere pagar la deuda y cuándo hacerlo. El objetivo de este juego es que experimentes lo que es vivir en comunidad, y que eso no lo consigue el dinero, lo consigue el hacer favores a tus vecinos, que te hagan regalos o celebrar juntos alguna fiesta. Los juegos como Minecraft, Terraria o Starbound son un caso parecido. Son tres juegos del género sandbox que permiten que hagas lo que quieras en el mundo que te ofrecen.
Es cierto que hay una progresión de jefes finales y que existe la posibilidad de ver los créditos al completar una serie de objetivos, pero que en ningún momento son necesarios para avanzar en la historia. Cada juego ofrece un mundo infinito con posibilidades infinitas. Minecraft y Terraria, este último en un plano 2D, te ofrecen mundos y materiales para que explores, construyas, excaves a tu ritmo mientras descubres estructuras y criaturas. Mientras que Starbound está ambientado en el espacio, en un plano 2D similar al de Terraria, puedes ir recogiendo minerales, mejorando tu nave, encontrando armas y explorando diferentes galaxias y mundos donde puedes encontrarte a diferentes personajes no jugadores que te ofrecerán misiones y recompensas. Este es el tercer y último vídeo de mi TFG y espero que hayáis disfrutado y hayáis conocido un poquito más lo que es los Game Studies, el desarrollo de los videojuegos, la historia y un poco más de la narrativa y del mundo que está detrás de los videojuegos. Un saludo y nos vemos en la próxima.